Todos y todas. Bien todo hasta ahora. Hola, profe. ¿Cómo han estado? Con hartas pruebas. Sí, estamos todos medio colapsados. Y si ánimo, quedan un par de días nomás para el interludio y ahí van a poder ordenarse y descansar también. Ahí sí tengan un poquito de paciencia, ya queda menos. ¿Ya? Y después de eso, básicamente los exámenes, algunas pruebas pendientes, y ahí estaríamos cerrando el semestre. Ahí sí queda bien poquito. ¿Ya? Ahí sí, eso, alumnos. Bueno, el taller de hoy, mi objetivo es ver la segunda patita de lo que es el perfil de proyecto, que lo vamos a trabajar en lo sucesivo y lo que queda de semestre. Y en el fondo de las planificaciones que tenemos para el curso, no sé si hoy día voy a ver el flujo caja, probablemente voy a terminar de ver lo que no termine de ver el viernes. Y el viernes vamos a seguir revisando más ejemplos de flujo de caja para ayudarlos a confeccionarlos. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo ya de la parte final del curso y que apliquen los conceptos de perfil de proyecto a las ideas de que ustedes están desarrollando. Para eso les vamos a dar los lineamientos necesarios, ¿ya? Que van a tener que desarrollar el perfil. ¿Ya? Eso respecto a lo que está quedando de curso. Ya, les voy a compartir la pantalla para que podamos revisar lo que corresponde al taller de hoy, que vamos a complementar un poco la información que vimos la semana pasada. Terminando eso, nos vamos a dar unos minutitos de break y posteriormente vamos a revisar lo del flujo de caja, que es lo que vimos, que fue lo que vimos el viernes pasado, que no alcanzamos a revisarlo por completo. Ya. Entonces, poniendo esto nuevamente en contexto, en el taller anterior, cuyo material creo que está disponible, al menos el video lo subí, creo que la PPT tengo que revisarla, ¿ya? Pero si no se la subo terminando la clase. Vamos a ver la segunda parte de lo que es perfil de proyecto, ¿ya? De nuevo ocupando el mismo ejemplo que les mostré la vez anterior para que lo utilicen como guía para el desarrollo de sus proyectos, ¿ya? Recordando las mismas diapositivas que vimos en el taller anterior, recordemos que el perfil de proyecto es una especie de borrador de nuestra idea, ¿no es cierto? Y evaluando un poquito más en detalle la conveniencia de realización de ella. ¿Ya? Eso es lo que vimos. ¿Ya? Como se comentó, es una idea simplificada y presenta un primer estimativo de las actividades que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Las que vamos a tener que documentar para poder evaluar efectivamente la conveniencia de la idea que nosotros queramos desarrollar. Obviamente esto es una descripción simplificada y las evaluaciones que vamos a hacer, difícilmente vamos a poder optar a estimar un PAN o un TIR, porque necesitamos un poquito más de detalle para hacerlo, pero sí vamos a poder estimar algunos parámetros económicos que hablamos, que al menos en el perfil tenemos que determinar la economía potencial que va a tener nuestra idea, y eso lo hacemos contabilizando los ingresos y algunos de los costos más importantes de desarrollo de la idea, y obviamente esta economía potencial nos tiene que decir la conveniencia efectivamente que haya un margen para poder desarrollar el proyecto. El estudio de perfil está compuesto por 6 partes, ¿ya? Algunas de las cuales se van a repetir porque tiene harto que ver, muchas de estas partes están interrelacionadas, ¿ya? Entonces partimos con los antecedentes, ¿no es cierto?, que nos da una idea general del equipo de trabajo, tienen que escribir un poco quiénes son ustedes, por qué están planteando esta idea, ¿cierto? En qué se sustenta la idea de que ustedes quieren plantear, ¿no es cierto?, identificando antecedentes que den luces de que la idea de proyecto es adecuada desarrollarla, ¿no es cierto?, y que tiene una potencialidad de generar beneficios.
Ya, posteriormente, ustedes que entreguen los antecedentes generales de las ideas de proyectos, ustedes van a tener que hacer un análisis de oferta y demanda proyectando una ocupación del mercado, ¿cierto? Y eso es súper importante basándose en algunos de los conceptos que nosotros hemos visto. ¿Ya? Y esto va a ir acompañado de un estudio técnico preliminar donde ustedes principalmente van a tener que identificar las operaciones unitarias principales y determinar el costo o dimensionamiento de estas mismas, donde se pueden basar en algunas páginas de internet para poder cotizar algunos de los equipos que ustedes quieren dimensionar. Y obviamente el dimensionamiento va a ser súper sencillo, no muy detallado, dado el tiempo que ustedes van a tener. ¿Ya? Dado estos antecedentes, vamos a tener que hacer un análisis de costos e ingresos preliminar, lo cual va a conducir a lo que se denomina la economía potencial del proyecto. Posteriormente, se realiza un estudio administrativo legal para ver tanto la constitución de la empresa, ¿no es cierto?, el organigrama que va a estar compuesta, ¿no es cierto?, la cantidad de personas que ustedes van a requerir para poder realizar los procesos productivos y encontrar la normativa que se aplica a la idea de proyectos que ustedes van a desarrollar, y obviamente eso depende un poco de la idea que ustedes quieran, del contexto de su idea, ¿no es cierto? Si uno busca desarrollar una planta de tratamiento de agua, va a tener que basarse en las normas de tratamiento de agua, ¿no es cierto?, que nos van a dar algunos parámetros de diseño que nos van a permitir saber y dimensionar las operaciones unitarias que comprenden este proceso. ¿Ya? Entonces, obviamente hay que encontrar esas normativas y tenerlas por lo menos en carpeta para poderlas revisar en detalle en una evaluación más exhaustiva. ¿Ya? No se requiere un conocimiento acabado en esta etapa, sí saber qué normativas son aplicables y obviamente cuando se va profundizando en el estudio se va a requerir un estudio más acabado de esta normativa. Y obviamente tenemos que hacer una discusión de los impactos medioambientales tanto en la comunidad como en el medio ambiente de las iniciativas que nosotros vamos a desarrollar para eventualmente evaluar y mitigar algunos de los impactos que podría tener. ¿Ya? Entonces, básicamente uno complementa el estudio de perfil junto con estas tres partes que son muy importantes para poder caracterizar la conveniencia o no de la idea. ¿Ya? Y muchas veces muchos de estos puntos van a tener que ser profundizados en estudios posteriores, ¿ya? Como los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ¿no es cierto?, que ya incluyen un mayor nivel de detalles. Y obviamente muchos de estos tópicos, como los temas legales, nos van a hacer nos van a permitir poder dimensionar de manera más exacta los costos, ¿ya? Dado un dimensionamiento más adecuado de la operación unitaria y tener una idea más acabada de los costos involucrados en el proyecto. Ya vamos a partir analizando estos tres puntos, ¿ya? De manera de poder complementar lo que se vio en la clase anterior. Muchas de las cosas van a estar repetidas, entonces ustedes cuando desarrollen el proyecto van a tener que hacer una adecuación de cada una de ellas. ¿Ya? Una de las cosas más importantes que yo les comentaba harto en esta clase es poder determinar la economía potencial de sus proyectos, ¿ya? No sacamos nada con desarrollar una idea de proyectos que parece ser muy buena si los costos de las materias primas no son, o sea, los ingresos del producto no son capaces de cubrir los costos de las materias primas. Entonces, obviamente, si no se da esa situación, tenemos que descartar la idea de proyecto en una etapa temprana, ¿cierto? Y obviamente es uno de los primeros indicadores económicos que vamos a determinar de nuestro proyecto. ¿Ya? Esto lo había comentado en el taller anterior, ¿no es cierto? Hablamos de cerveza. La cerveza está compuesta por 4 ingredientes, ya los cuales son procesados en operación unitaria, etcétera. Pero básicamente yo tomo estos insumos y calculo su precio y veo el precio potencial que puede tener una cerveza y veo si existe un margen asociado. Acá obviamente podríamos haber incluido, por ejemplo, el precio de los envases, ¿no es cierto? Y eso obviamente va a hacer que la economía potencial baje. ¿Ya? Si nosotros tomamos agua para dimensionar los 96.000 metros cúbicos, vamos a requerir
108.721 kilogramos por año, ¿no es cierto? Que es un poco mayor que los 96.000 porque en algunos de los procesos de la elaboración de cerveza se pierde agua, ¿no es cierto? En los procesos de filtración, de maceración, no somos capaces de recuperar el 100% de, o sea, no se, la cantidad de agua que ingresa al proceso no es la misma que sale, producto de que hay mermas en cada uno de los procesos de separación involucrados en la elaboración de la cerveza. Entonces vamos a requerir una mayor cantidad. Y obviamente eso tenemos que tener una idea acabada de lo que pasa con el proceso de producción. Tomando en cuenta el precio por kilogramo que va a tener la cerveza, vamos a tener un costo de año de agua tal como se indica acá. Obviamente aquí estamos subdimensionando muchos costos porque vamos a tener que limpiar la planta y no estamos contabilizando ese costo, ¿no es cierto? Y esa cantidad de agua que tenemos que dimensionar va a ser parte del estudio de ingeniería de detalles que nosotros vamos a tener que hacer y poder establecer una rutina de operación óptima para nuestro proceso productivo. Por otro lado, vamos a requerir malta. Dependiendo del tipo de cerveza, puede variar la cantidad y el precio de materia prima. Ya existen muchos tipos de malta y obviamente aquí elegimos la más sencilla para hacer el estudio de economía potencial. Ya se va a requerir, en base al nivel de producción que se estableció, 25.180 kilos por año de malta. Ya, la malta y la cebada son ligeramente distintas. Ya la malta es cebada sometida a un proceso de germinación que hace que las características de la cebada cambien ligeramente, ¿ya? Entonces la malta permite fabricar la cerveza, ¿no es cierto? No la puedo hacer directamente de la cebada, sino que la tengo que maltear, ¿ya? La empresa más grande, como les comenté, el Maltexco, que es el proveedor por excelencia a nivel nacional de malta, y vamos a tener que comprarle 25.000 kilos, ¿ya? Y el kilo de cebada malteada va a tener un valor de 472 y eso va a producir un costo en cebada o sea, de malta de cerca de 12 millones. De manera equivalente hay que comprar levadura y lúpulo, ¿no es cierto? Y esto se hace teniendo una idea un poquito más profunda del proceso productivo. Esto va a permitir calcular los costos asociados y el precio. Tomando esto en cuenta, se toma como base el precio de una botella ya hace varios años, el 2013, de 600 pesos. Ya un poco difícil encontrar una cerveza artesanal a 600 pesos, pero cuando yo hice la evaluación en su momento, consideramos con mi equipo de trabajo que ese era un precio relativamente adecuado, competitivo a nivel nacional, ¿ya? Entonces, tomando eso en cuenta, podemos estimar el costo de las materias primas, multiplicándolo por su cantidad y precio, y restándolo del precio por la cantidad producida, ¿cierto? Y esto nos da una economía potencial de 177 millones de pesos, ¿no es cierto? Que es bastante, ¿ya? O sea, efectivamente el proyecto tiene buenas proyecciones para poderse realizar. Entonces, obviamente tenemos que confirmar que efectivamente las materias, que el costo al cual, el precio al cual nosotros proyectamos vender el producto, cubra al menos el costo de las materias primas, y obviamente esta economía potencial va a ser mucho menor, o sea, no vamos a ganar efectivamente eso porque hay que cubrir varios costos, como los costos de operación, los costos fijos, sueldos, etcétera. Entonces obviamente se va a ir achicando este valor a medida que tengamos un mayor nivel de detalle, ¿ya? Pero al menos tenemos una estimación gruesa que nos permite descartar o seguir profundizando en la idea que nosotros estamos desarrollando. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? No, profe. Ya. Obviamente aquí, mientras más cantidad de costos pueden incluir, obviamente el nivel de información que van a tener de su idea de proyecto va a ser mucho mayor y obviamente van a poder tomar una decisión mucho más informada, ¿no es cierto? Si aquí incluyeran costos de energía, de arriendo, etcétera, pueden ir acotando esta economía potencial y obviamente eso les permite descartar o aceptar la idea. ¿Ya? Uno de los temas más importantes, como les comenté, son los estudios administrativos y legales, ¿ya?
El estudio administrativo incluye un análisis de la capacidad de la entidad responsable del proyecto, capacidad de ejecución, un análisis de su estructura organizacional y de los recursos humanos, financieros y materiales y tecnológicos. Ya aquí tenemos que hacer un listado, básicamente una descripción de lo que vamos a necesitar para poder administrar nuestra idea. ¿No es verdad? Por otro lado, el estudio legal preliminar consiste en la revisión y análisis de la normativa y regulaciones existentes y vigentes relacionadas con la naturaleza del proyecto y las actividades que desarrollarán, lo que permitirá darle viabilidad legal al proyecto. Obviamente, esto es un estudio muy preliminar y obviamente tenemos que encontrar las normativas que aplican a nuestros proyectos. Ahí sí es súper importante que ustedes puedan investigar acerca de las normativas de sus proyectos para poder incluirlo en este análisis legal preliminar. Ya, marco legal de la cerveza, hay que buscar la norma, esperen, déjenme acordarme el nombre. Ya, hay la ley 18.455, ahí sale. Respecto al negocio de elaboración de cerveza, cumplirán las normativas especiales de elaboración de bebidas alcohólicas que se dan en la ley de 18.455 y su reglamento. Ya es una ley que clasifica los distintos tipos de alimentos que existen. Ya, y básicamente ahí sale la definición de lo que es una cerveza y la normativa aplicable en ese caso. Esta ley presenta diferentes reglamentos, definiciones y restricciones para la producción, elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas. Y básicamente me da los lineamientos para yo poder llevar a cabo y producir este tipo de bebidas alcohólicas. Y ahí es muy importante para poder comercializarlas, ¿no es cierto? Porque eso va a ser un requisito indispensable para poder sacar las resoluciones sanitarias que me permiten elaborar alimentos a nivel industrial. ¿Ya? Acá obviamente tenemos que determinar qué cantidad de gente vamos a poder vamos a requerir para poder llevar a cabo el proceso productivo. ¿Ya? Acá, como les comenté en la clase anterior, esto está muy relacionado con el equipo de trabajo. Ustedes, normalmente el equipo de trabajo, uno describe normalmente lo que el equipo que está elaborando la idea de proyecto, y en la parte del estudio administrativo incluye el organigrama y las personas necesarias para cubrir todas las labores, ¿ya? Y uno fabrica un perfil de colaboradores para poder llevar a cabo todos los procesos productivos y administrativos necesarios para la empresa. ¿Ya? Acá, como les comenté, se cuenta con 4 puestos de trabajo, los cuales se muestran en un organigrama que se muestra en una figura. La descripción de las funciones y el perfil es súper importante también, ¿ya? Y obviamente se tienen que incluirlos para poder, en el fondo, dimensionar efectivamente qué gente necesita y obviamente poder sacar o incluir más personas para que el proceso productivo se pueda llevar de buena manera. Y acá también se tienen que poner algunos incentivos laborales, ¿no es cierto?, que son los clásicos, bonos de producción y algunos bonos de escolaridad, fiestas patrias, aguinaldo, etcétera, que son los clásicos y los beneficios normales que se dan a nivel nacional a cualquier empleado. Aquí están los distintos perfiles, ¿no es cierto? Gerente general, ¿no es cierto?, que esto es un perfil que nosotros definimos, puede ser distinto en función de lo que ustedes requieran para sus emprendimientos. Dame un segundito, que tengo calor y un poquito de sol, ¿cierto? O sea, requerir un gerente general, ¿no es cierto? Y normalmente todas las empresas requieren un perfil de las personas, ¿ya? Y eso también cuando ustedes estén en cargos gerenciales, es súper importante al momento de armar su equipo de trabajo que definan los perfiles de cada una de las personas que ustedes van a que van a ser sus subordinados, ¿ya? Y es un tema muy importante para delimitar las distintas funciones que tienen las personas dentro de la empresa. Y es una práctica deseable, pero no es tan habitual como uno quisiera, ¿ya? Normalmente uno, cuando contrata a una persona, lo contrata con un perfil y con unas determinadas funciones. Muchas veces se va distorsionando ese perfil y eso tiene que ver con que no se han adaptado la contratación de personas a las necesidades fehacientes de la empresa, ¿ya? Entonces, el gerente general normalmente tiene este tipo de funciones, encargado del cumplimiento de la misión de la empresa. Todas las empresas tienen una misión, ¿no es cierto?, y una visión. La misión es lo que quieren hacer y la visión es lo que les gustaría hacer, ¿ya?
Y eso es súper importante tenerlo en cuenta en los proyectos que ustedes quieren desarrollar, y obviamente el gerente general tiene que hacer que todas las labores vayan hacia la misión y que apunten hacia la visión de cierta manera. Y obviamente va a estar encargado de la administración y las finanzas, encargado de recursos humanos y encargado de desarrollar proyectos de innovación y crecimiento para aumentar el tamaño de la empresa. El gerente general de una empresa química o planta se llama gerente de planta normalmente, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren encuentran ese perfil, normalmente es un gerente general de una planta. El jefe de marketing, que va a tener, dependiendo de la estrategia comercial que tengan, para muchas empresas la parte de marketing y publicidad es primordial para poder posicionar sus productos. Ahí sí, en este caso nosotros decidimos como estrategia tener un profesional encargado de potenciar ese aspecto, ¿cierto? Encargado de diseño de etiqueta, encargado de la administración de la página web y redes sociales. Ustedes saben que esta cuestión es súper importante, sobre todo en el momento que nos encontramos, ¿no es cierto? Fuimos un poco visionarios al tener una persona especializada en esta cerveza, en una fábrica de cerveza, para poder posicionar. ¿Ya? Va a ser el encargado del contacto con clientes y el encargado de participar en distintos eventos cerveceros, ¿ya? En su caso. Y acá sale el perfil profesional y su sueldo, y jefe de producción, ¿ya? Y acá sale el perfil del jefe de producción, encargado de asegurar la calidad de la producción, encargado de cumplir las metas de producción, ¿no es cierto? Va a ser una suerte de planner dentro de la planta que va a permitir poder elegir qué tipo de cerveza o en qué momento se producen cada uno de los productos. Pero un poquito. Bueno, soy un poco escandaloso para estornudar. Ahí sí lo silencio. ¿Ya? Y acá obviamente el encargado de la bodega, el despacho, sala de ventas y programan la producción, como les comenté. Y finalmente vamos a necesitar operadores, ¿ya? Que van a manipular todos los procesos productivos, equipos, van a estar preocupados en la limpieza. ¿Ya? Y acá salen obviamente los requerimientos y el sueldo. Fíjense que estos temas de aquí parecen así como casi una lata, pero yo les puedo decir que muchas veces este tipo o sea, este planteamiento metodológico de asignar perfiles y requisitos para cumplir determinadas labores es súper importante para poder certificar en normas de calidad, inocuidad alimentaria, etcétera, todos los procesos productivos. Es decir, muy importante si en algún momento ustedes están a cargo de una planta, que sean capaces de elaborar este tipo de cosas para ir delimitando las labores de cada uno de sus subalternos, ¿ya? Y que es muy importante porque en algún minuto les puede explotar cuando quieran capacitar una empresa. Pueden darse cuenta que algunos de sus colaboradores no tienen las competencias que se requieren para poder desempeñar sus funciones. Y eso sí puede ser problemático, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos dos opciones: despedir a la persona o capacitarla. Y capacitarla involucra un esfuerzo adicional que muchas veces las empresas no son capaces de soportar, dados los tiempos que se necesitan para poder tramitar una certificación. Y acá sale normalmente el organigrama, que es muy importante para saber la cadena de mando que va a tener la planta. Y obviamente aquí el gerente general va a tener que ser capaz de lidiar con aspectos comerciales y de marketing y con aspectos de producción, ¿ya? Y ahí obviamente los ingenieros químicos tenemos harto que decir. Ya los ingenieros químicos tenemos conocimiento de un poquito de todo, ¿no es cierto? Y eso nos permite movernos en el mundo de la producción, ¿no es cierto?, para entender los procesos productivos y obviamente darles lineamientos. También podemos ser jefes de producción y podemos estar muy vinculados al marketing para poder potenciar ambas cosas, que son muy importantes. ¿Ya? Y uno de los temas bien importantes que ustedes lo van a tener que hacer, investigar o discutir con sus grupos, son los impactos ambientales y en las comunidades, ¿ya? Dependiendo del tipo de proceso productivo, van a tener una mayor o un menor impacto medioambiental. Entonces, eso lo van a tener que discutir y definir para eventualmente poder proyectar alguna medida de mitigación hacia las comunidades o medioambientalmente.
¿no es cierto? Y eso puede incluir inclusive el diseño de algunas operaciones unitarias que no estaban involucradas en la descripción del proceso productivo para evitar algunos problemas medioambientales, ¿ya? Esta discusión tiene por objetivo dar recomendaciones para prevenir y reducir el impacto ambiental que puede generarse con la implementación del proyecto. Además, discutir sobre los beneficios y perjuicios que puede producir el proyecto en las comunidades cercanas. Ya, aquí le mostré un poco lo que hicimos en su momento cuando yo desarrollé este proyecto. Ya, ya. Ya, aquí obviamente vamos a tener varios aspectos medioambientales que van a estar involucrados. El primero de los cuales es el consumo de agua. En este aspecto, por una parte es positivo debido a que no se requiere consumo de agua para ninguna de las operaciones unitarias en cada etapa del proceso. Sin embargo, los equipos deben ser mantenidos y limpiados al finalizar cada batch, por lo que este último aspecto otorga un impacto negativo. O sea, obviamente vamos a necesitar más agua de la que estamos proyectando y obviamente vamos a tener que ver alguna manera de hacernos cargo de la disposición de agua o de su tratamiento. Consumo energético. Este punto es negativo puesto que se requiere energía para el calentamiento de agua que entrará a la maceración y para la cocción. Y obviamente eso va a tener un impacto medioambiental. Emisiones, ¿ya? Todos los procesos productivos tienen emisiones, ¿ya? Y eso es parte de todas las actividades humanas. Todos tienen impacto, mayor o menor, ¿no es cierto? Y no podemos pretender que las cosas que nosotros hagamos no tengan un impacto. Entonces, uno de los impactos más comunes y difíciles de evitar son las emisiones. Este impacto es positivo puesto que se genera emisión en la caldera utilizada. Este impacto es negativo, pues se genera emisión en la caldera utilizada para el calentamiento del agua. Sin embargo, dado los volúmenes, ya. Obviamente depende del volumen de la empresa. Si una empresa chiquitita se va a requerir una caldera pequeña y los impactos van a ser menores, pero existentes, ¿ya? Es distinto cuando se pone una termoeléctrica al lado, ahí los impactos medioambientales respecto a los procesos de emisiones van a ser mucho más intensivos que en una planta cervecera donde se calienta ni siquiera ebullición agua, ¿no es cierto? Recuerden que cuando yo quiero vaporizar agua, los costos de energía van a ser mucho mayores que si yo la caliento simplemente, ¿no es cierto? El proceso de vaporización es el caro desde el punto de vista energético y obviamente tener en cuenta este posible impacto es súper importante. Residuos industriales, y aquí la cerveza sí tiene residuos industriales. Son los que se generan residuos industriales en la filtración que sigue a la maceración. Sin embargo, estos residuos son fácilmente mitigados puesto que otras industrias hacen uso de ellos. Ya cuando se produce cerveza se ocupa la malta se macera y lo que se produce es el mosto y lo que se denomina el bagazo cervecero. ¿Ya? Y el bagazo cervecero básicamente la malta que se filtró de la maceración, ¿no es cierto? Afortunadamente el bagazo cervecero se ha valorizado bastante en el último tiempo como alimento para mascotas, para la fabricación de carbón activado, para la cogeneración o para ser utilizado para fertilizante. Entonces obviamente tienen que tener en cuenta que van a tener que hacerse cargo de ese residuo porque si no se hacen cargo van a producir un problema medioambiental y se tienen que considerar ambiental, el impacto ambiental debido a los residuos industriales de emisiones. Obviamente todos los procesos productivos que ustedes tengan van a tener un impacto medioambiental, lo quieran o no. ¿Ya? Ahí sí tienen que tratar de contabilizarlos. Ya, y desde el punto de vista sociocultural, si una cervecería pequeña probablemente no va a producir ningún impacto en las comunidades, ¿ya? Inclusive puede ser beneficioso si inclusive está asociado a un bar. Entonces, fíjense que es importante considerar cada uno de estos aspectos para poder evaluar adecuadamente las ideas de proyectos que ustedes quieran desarrollar. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? Voy a poner el celular en silencio. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? ¿Quedó todo claro? Entonces la idea es, les vamos a dar las pautas de elaboración de un perfil de proyecto entre esta y la otra semana. Obviamente no vamos a considerar plazo de la próxima semana porque están de interludio, pero van a tener que elaborar el perfil de un proyecto, ¿ya? En base a los lineamientos que le acabamos de dar.
Me fui sin querer. A ver, sigue grabando la reunión. ¿Ya? Me fui, creo que apreté mal el botón. ¿Ya? Dejé de compartir la pantalla. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, profe. Ya. Estoy abriendo el flujo de caja. Y vamos a hacer un recordatorio de lo que estábamos revisando en la clase anterior. Ya. ¿Se ve la pantalla? Confírmeme que esté todo bien. Sí, se ve. Ya. Bueno, han pasado 30 minutos. Yo no sé si sea necesario que notemos un break, pero por último les voy a explicar un poco el problema o el proyecto que se quiere calcular el flujo de caja, y posteriormente, después del break, podemos retomar el flujo de caja y se lo explico en detalle. Ya. Este es un estudio de caso de un proyecto de un año anterior que me hizo llegar mi colega, y la idea es que podamos evaluar, poder explicarle la estructura que tiene un flujo de caja. Acá nos comentan que se va a instalar una planta peletizadora de madera, es decir, vamos a agarrar madera de algún lugar, ¿cierto? Que podemos imaginar que esta planta está vinculada, por ejemplo, a una celulosa. La celulosa tiene alto residuo de madera, normalmente se peletizan y se hacen chips para poder hacer cogeneración. ¿Ya? Eso es súper común en la industria de la celulosa. Para eso se quieren los siguientes equipos, ¿cierto? Vamos a necesitar un silo para guardar materia prima, ¿ya? Y esto tiene que ver con el almacenamiento de la misma para poder tener una cierta autonomía en el proceso productivo. Porque si tenemos una bodega, por ejemplo, de un día y los productos llegan cada semana, ¿ya? Si tenemos un proceso productivo, ¿no es cierto? Y las materias primas llegan una vez a la semana, nosotros tenemos que contabilizar que vamos a tener que tener un inventario de materias primas para poder funcionar una semana. Y eso es súper importante en el proceso productivo. Ahí sí vamos a necesitar un silo para ir almacenando la materia prima. Obviamente, si nosotros queremos hacer combustión, vamos a necesitar un secador rotatorio o un secador para acondicionar la madera. Posteriormente, esta madera acondicionada la vamos a peletizar y una vez que se peletiza, vamos a hacer un barrido secundario de secado para homogeneizar estos pellets para que tengan una humedad determinada, y debido a que los procesos de combustión son dependientes del tamaño de los combustibles que vamos a utilizar, es muy importante cribar o colar o separar los distintos tamaños de pellet que nosotros estamos produciendo para que tengamos una capacidad calorífica de nuestros pellets adecuada para el proceso productivo que vamos a proyectar. Y obviamente vamos a tener que tener un silo para guardar el producto final, ¿ya? Y obviamente el tamaño del silo va a ser dependiente del inventario que nosotros vamos a manejar dentro de nuestro proceso productivo. Ya. ¿Y qué nos comentan de la planta? La planta tiene una capacidad de 10.000 kilogramos hora de producción y trabaja 48 horas semanales, ¿ya? Esa es la capacidad máxima de la planta. Obviamente, cuando nosotros estamos partiendo nuestro proyecto, no vamos a trabajar a plena capacidad, sino que vamos a ir año a año incrementando la capacidad de producción hasta llegar a los niveles que se esperan de nuestro proyecto, y tenemos que ser capaces de proyectar este aumento de la producción, ¿ya? Y acá sale una lista de las personas involucradas para poder echar a andar el proceso productivo, y nos hablan de algunos temas importantes del
proceso productivo que nos hablan de que hay un consumo fijo de 20 kilowatt día y un consumo variable de 0,04 kilowatt hora por kilogramos de pellet, con un valor de la energía de 0,01 dólares por kilowatt hora. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a tener que dimensionar y calcular algunos parámetros económicos como los siguientes. Vamos a determinar, primero hay que confeccionar un flujo de caja con algunas de las características que yo les voy a dar. Vamos a tener que determinar el valor actual neto con una tasa de descuento de 12%, determinar la tasa interna de retorno y determinar el periodo de recuperación de la inversión. ¿Ya? Eso es básicamente lo que vamos a tener que estimar. Para poder elaborar el flujo de caja se compone, ya esto creo lo expliqué el día viernes, pero lo voy a aprovechar de repasar. Primero, tenemos que tener una lista con los distintos ítems asociados a nuestro proyecto, ¿ya? Y acá vamos a tener ingresos, ventas de activos. Ya los ingresos tienen que ver con la venta de los productos que yo estoy elaborando, ¿no es cierto? A un determinado nivel de precio que está definido y que nosotros podemos definir. De forma adicional, cuando nosotros tenemos un proyecto y dependiendo del plazo de evaluación, en este caso nosotros estamos considerando un plazo de evaluación de 5 años, ¿no es cierto? El momento cero es donde se hacen las inversiones para en el año siguiente poder hacer la puesta en marcha y del proceso productivo. Y obviamente cuando uno adquiere algunos activos, ¿no es cierto? Dependiendo del periodo de evaluación, ¿no es cierto? Podemos tener un activo en determinado tiempo y posteriormente venderlo, ¿no es cierto? Al venderlo vamos a tener un flujo positivo de dinero, ¿no es cierto? Lo cual nos va a aumentar las ganancias que nosotros vamos a tener. Entonces, dependiendo del diseño que nosotros optemos para el proceso productivo, podemos proyectar o no la venta de activos, ¿cierto? Y eso depende exclusivamente de sus proyectos. Ya, si nos vamos a los equipos, ya que van a ser los activos que va a tener nuestro proyecto, en los cuales podríamos proyectar alguna venta, dependiendo del periodo de uso que nosotros proyectemos. Normalmente todos los equipos que van a tener nuestros procesos productivos van a tener una determinada vida útil, ¿no es cierto?, que va a estar establecida por la normativa legal del país donde se evaluó el proyecto. ¿Ya? Ese periodo de vida útil nos permite, ¿no es cierto?, nosotros al momento de hacer el proyecto vamos a hacer una inversión inicial, ¿no es cierto?, que va a corresponder al precio que va a tener el activo que yo voy a adquirir, ¿cierto? Pero, producto de que esto es una inversión, el Estado me permite descontar una cierta cantidad de impuestos considerando la pérdida de valor que va a tener este activo en función del tiempo, ¿ya? A lo cual se le llama depreciación. Cuando no es un activo físico, se le llama amortización. ¿Ya? Un activo físico corresponde a una máquina, un terreno, un bien raíz, ¿no es cierto? Una tecnología física, ¿no es cierto? Una máquina que dura una cierta cantidad de tiempo y va perdiendo valor producto del paso del tiempo. Cuando nosotros hablamos de un activo que no es fijo, nosotros nos referimos a una patente, a un software, que no es un activo que yo pueda tocar, sino es más intelectual, ¿no es cierto? Más poético desde cierto punto de vista, ¿no es cierto? Los software tienen mucho de poesía. ¿Ya? Ahí uno se mete harto en temas de creación de arte, ¿ya? Los programadores trabajan con la legislación de creación, ¿ya? Entonces, estos activos que no son físicos, que están vinculados a la creación, también pierden valor en función del tiempo porque las tecnologías se someten a un proceso de obsolescencia y obviamente eso nos permite, esto hace que pierda valor nuestro activo y eso me permite incorporarlo como un costo, la pérdida de valor anual. ¿Y esto cómo se hace? En función de la vida útil proyectada del proyecto y el costo yo divido la pérdida de valor del producto en función de los periodos proyectados. Y eso me permite estimar un costo de depreciación de los equipos, ¿ya? En este caso,
se deprecia a 16 años. Entonces nosotros podemos pensar que después de 16 años ya no le va a quedar valor al activo, ¿no es cierto? En ese caso se denomina que al final del periodo de depreciación, el activo va a tener un valor libre de cero, ¿ya? Pero al momento de tener un valor libre distinto de cero, nosotros tenemos que considerar ese valor libre al momento de vender al activo, porque obviamente es la cantidad de valor que no ha perdido el activo y obviamente eso lo tenemos que deducir en impuestos de alguna manera. Entonces, cuando nosotros vamos al flujo de caja y nosotros eh, consideramos la venta de un activo, esto va a ser considerado como un flujo positivo, dependiendo del activo que yo tenga. Este activo va a tener una depreciación y el valor libre nosotros se lo tenemos que sumar después de la depreciación para deducir esos impuestos, ¿no es cierto? Para aumentar la base imponible, ¿no es cierto? Eso no, porque ese activo no ha perdido ese valor. Entonces, siempre que el valor de mercado sea más grande que el valor libre, nosotros vamos a poder tener una ganancia, ¿ya? Desde el punto de vista tributario. Caso contrario, vamos a tener pérdidas. Entonces, muy importante tener en cuenta el valor libre, que va a ser el valor del activo que no sea depreciado. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a tener asociado a cada uno de los equipos, vamos a tener una depreciación anual, la cual la tenemos que sumar para estimar la cantidad depreciada, ¿cierto? En este caso, la cantidad depreciada mensualmente corresponde a 10.087,41. Entonces, estos 10.087,41 tienen que estar tomados en la depreciación de nuestros productos, que es contado como un gasto. Pero es un gasto ficticio, ¿cierto? Que me permite deducir la base imponible. Forma adicional, después de la venta de activos, ¿no es cierto?, que tiene que ver un poco cuando nosotros vendemos alguno de los productos, dado el periodo de evaluación, nosotros no hicimos ninguna venta, pero podríamos haberla tenido. Por otro lado, vamos a tener algunos costos variables de nuestro proyecto, ¿ya? Y estos costos variables dependen del nivel de producción, ¿ya? Y esa es la definición de costo variable. Entonces, fíjense que dependiendo de los ingresos que yo tenga en mi empresa, ¿cierto? Que los determino a partir del precio y la cantidad que yo estoy vendiendo. Alimentación, coste de materia prima. Voy a revisar aquí. ¿Cierto? Acá vamos a tener un ingreso por venta, ¿ya? Que corresponde a la capacidad de la planta por el nivel de producción anual, por el precio asociado al producto, ¿cierto? Si se fijan, y nosotros observamos los ingresos en función del tiempo, observamos que estos van aumentando, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el periodo de asentamiento de nuestro proceso productivo, que normalmente se le asocia una capacidad incremental en función del tiempo. Eso nos permite ir aumentando los ingresos en función del tiempo, también vamos a ir aumentando la producción y van a ir aumentando gastos, ¿no es cierto? Y eso nos permite ir proyectando los costos asociados a cada uno. Voy a dejar la explicación hasta acá para seguir con los costos fijos y las comisiones de venta en la segunda patita de la clase para que nos demos un interludio. ¿Les parece bien? Ya hemos pasado 45 minutos y me parece un plazo razonable para darnos un break. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ya. Entonces nos vemos a un cuarto para las 4 y para seguir. ¿Ya?
Ya, buenas tardes a todos. Vamos a seguir la segunda parte de la clase, no nos debiera quedar tanto más. Así que vamos a tratar de avanzar. Ya, como estamos hablando, los ingresos dentro de nuestro flujo de caja se deben a la venta de los productos que están, productos o servicios que están proyectados en nuestro proyecto, ¿ya? Y esos dependen del nivel de producción que nosotros estamos proyectando para el proyecto, ¿ya? También nosotros vamos a tener costos variables, ¿ya? Algunos de estos costos variables obviamente dependen del nivel de producción, ¿cierto? Si vemos la celda Excel, ¿cierto? Salen dos celdas, ¿ya? Si vamos a producción, B10, ya, el B10 está asociado al costo de la materia prima, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a consumir una mayor cantidad de materia prima mientras mayor nivel de producción nosotros tengamos. En forma adicional, si volvemos a nuestro flujo de caja, sale un ítem asociado al consumo energético. Entonces vamos a la plantilla de consumo energético, ¿cierto? Vean que consumo energético B7. Entonces vamos a la columna B7 y vamos a tener un costo variable anual de 9.984 dólares por año, ¿cierto? Este costo se calculó multiplicando la celda B6, que es el consumo variable, por F1, donde F1 es el costo de la energía, ¿ya? Y obviamente el consumo variable y fíjense que el consumo variable depende del nivel de producción, ¿cierto? Fíjense que esta celda de consumo energético está enlazada con la celda de producción, y si nosotros vamos a la celda B4 de producción, nosotros nos sale la cantidad, la producción anual, ¿no es cierto? Que depende de la cantidad de pellet que nosotros producimos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que determinar la cantidad de producto producido, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Tomamos la capacidad de la planta, ¿no es cierto? Que eran originalmente 10.000 kilogramos por hora, y tomando las características de humedad del producto, ¿cierto? Tomando el nivel de producción, tomamos la celda F12, la celda F12 multiplica el tiempo de producción y por semanas, o sea, las semanas trabajadas y las semanas por año. O sea, las horas por semana, que son 48 por semana, y las semanas al año trabajadas. De esa manera nosotros podemos estimar el costo de la cantidad producida anualmente, que va a estar enlazadas con el consumo variable de nuestra planta. Entonces, obviamente tenemos que enlazar el consumo variable con el nivel de producción, y nos va a permitir estimar los costos variables de nuestro proceso productivo. Por otro lado, los costos fijos, ¿cierto? Dentro del enunciado del proyecto que se está evaluando, se tenía un consumo energético básico de 20.000 kWh. Entonces, el primer costo fijo va a estar asociado un costo energético asociado a ese costo fijo de 20 kW, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a la celda B3 de consumo energético, nosotros nos va a salir el consumo fijo, ¿no es cierto? Ese consumo fijo está por día, y obviamente lo transformamos a años en función de las semanas trabajadas dentro de nuestro proceso productivo, y eso nos va a dar la cantidad de consumo fijo anual. Y eso va a ser uno de los costos fijos que va a tener el proceso productivo. Por otro lado, sale el sueldo del personal, ¿no es cierto? Todas las personas que nosotros tenemos contempladas contratar, ¿cierto? Si vamos a sueldo personal B17,
Fíjense que aquí gasto administrativo y de ventas depende cómo organicemos el flujo de caja. ¿Ya? Acá en costos fijos, donde sale sueldo personal B17, nosotros vamos a la celda B17, involucra la suma de costos de laboratorio, gastos de planta y de supervisión. En ese caso van a ser costos fijos para nuestra planta independiente del volumen de producción, al igual que los sueldos anualizados, ¿ya? Aquí sale la cantidad total por mes y obviamente podemos estimar la cantidad gastada por año y eso lo podemos contabilizar como gasto fijo o, como sale en este flujo de caja, lo podemos tomar los gastos administrativos. Lo importante es contabilizarlo como un gasto. En este caso estamos contabilizando la celda B17, que son los gastos de administración de nuestro proceso productivo. Dentro de los costos fijos aparece una celda de B12, ¿no es cierto?, que está asociada a la producción. Ya. A la producción normalmente nosotros vamos a tener que invertir algunos gastos fijos en seguros, en royalties, asociados a nuestro proceso productivo. Entonces, si nosotros vamos a evaluar el proceso, tenemos que contabilizar esos gastos fijos independientes del nivel de producción, que se contabilizan en producción B12. Y en producción B12, si nosotros vamos a la celda 12, se contabilizan como un porcentaje total de la celda B5, ¿no es cierto?, que son los gastos de los ingresos de venta. Entonces se contabilizan los gastos generales de la planta como un porcentaje de la venta de nuestros productos. Entonces, en base a eso, contabilizamos un costo fijo adicional. Adicionalmente, aparecen dos costos de planta, ¿no es cierto?, B23 y B15, que están asociados a seguros y arriendos externos. Entonces, si vamos a costos de planta, ¿no es cierto?, y vamos volviendo al flujo de caja, tomamos el costo de la planta B23 y B15. Si vamos a la celda B23, están asociados a seguros, impuestos y royalties estos costos, ¿no es cierto? Y estos royalties se contabilizan en base al costo total de la planta, ¿ya? Normalmente uno toma como parámetro algunos costos de la planta y calcula algunos costos fijos aplicándole un porcentaje sobre algunos de estos costos. En este caso, los costos de la planta están relacionados con algunos gastos fijos de la planta están relacionados con el costo de la misma, ¿no es cierto? Los cargos de capital, por ejemplo, los seguros van a estar relacionados al costo de los equipos, los impuestos también van a estar relacionados al costo de los equipos y los royalties de la misma manera. Entonces contabilizamos este costo que van a ser asociados a costos de la planta, ¿no es cierto?, que son seguros, royalties e impuestos, y por otro lado vamos a tener que contabilizar el arrendo del terreno y algunos costos externos no contabilizados que también se toman en cuenta como un porcentaje del costo total de los equipos. ¿Ya? Y el arrendo del terreno. Acá salen algunos costos calculados de los equipos comprados y la instalación y puesta en marcha de cada uno de las etapas del proceso productivo, ¿no es cierto?, que son necesarias. No solo uno puede echar a andar un proyecto solo comprando los equipos, sino que va a tener que contabilizar gastos de entrega, de instalación, de tuberías, de instrumentación, de instalación eléctrica, edificaciones, mejoramiento de áreas y facilidades de servicio, que normalmente se toman como un porcentaje de los costos de los equipos comprados. Tomando eso en cuenta, vamos a tener costos fijos asociados a nuestro proceso productivo que, independiente del nivel de producción, los vamos a tener que incurrir sí o sí. Ya, las comisiones de venta están asociadas normalmente al dinero que yo tengo que pagar a los vendedores por el nivel de venta que tienen. Ahí sí, ahí depende del esquema que elijan ustedes, pero normalmente es un porcentaje sobre las ventas. Y los gastos de administración tienen que ver con el pago de sueldos, ¿ya?
tomando y sumando todos estos costos nos van a dar un costo de 16.848.523, ¿ya? Eso van a corresponder a lo que se denomina el EBITDA, ¿ya? El EBITDA es beneficios antes de interés, impuestos, depreciación y amortizaciones. Entonces contabilizamos el EBITDA, ¿no es cierto? Y a esto EBITDA le restamos la depreciación. Eso nos permite determinar el resultado antes de impuestos, ¿no es cierto? Hasta ahí no hemos pagado ningún impuesto, ¿cierto? Contabilizando los ingresos y los egresos de nuestra planta. Fíjense que al contabilizar la depreciación de los equipos, nosotros estamos disminuyendo la base imponible de nuestro proyecto y eso nos permite deducir impuestos. Entonces, contabilizando aquello, vamos a tener resultados antes de impuestos y dependiendo de la tasa de impuestos que se aplique, vamos a estimar el resultado después de impuestos, ¿no es cierto? Y obviamente como la depreciación es un gasto ficticio, ¿no es cierto? Lo volvemos a agregar a nuestro resultado después de impuestos para determinar el resultado operacional neto, ¿ya? Y aquí obviamente se ponen las inversiones iniciales y los costos de capital de trabajo en el momento cero, ¿ya? Los costos de capital de trabajo, ¿ya? Están involucrados el inventario de nuestro proceso productivo y el consumo energético fijo que nosotros tenemos que incurrir mensualmente. Entonces yo, para poder echar a andar la planta, yo voy a tener que tener una cierta cantidad de dinero para poder cubrir algunos sueldos, ¿no es cierto? Poder cubrir los gastos de los inventarios que voy a manejar y obviamente tener dinero para cubrir los gastos energéticos que voy a incurrir. A eso se le denomina capital de trabajo, ¿ya? Y el capital de trabajo se determina en función de la planilla de cálculo, que es capital de trabajo. Entonces, si nosotros vamos al capital de trabajo, este capital de trabajo se calcula como los gastos que se tienen que incurrir para operativizar 2 meses de trabajo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a necesitar el inventario de materia prima, ¿no es cierto? Entonces vamos a producción y en producción nos va a aparecer un costo de producto guardado y un costo de materia prima guardada y un costo de producto guardado. Entonces, para poder estimar la cantidad de producto guardado, yo debo, el proceso me exige que yo tenga guardado el equivalente a la materia prima de 2,5 semanas, ¿no es cierto? Y como yo tengo el gasto, la producción por hora, y tengo la cantidad de horas que se producen en una semana, y tengo que debo guardar el inventario para 2,5 semanas, puedo estimar esa cantidad multiplicando el nivel de producción por la cantidad de semanas trabajadas por la cantidad de horas por semana. Y obviamente lo divido por la densidad de la materia prima, del pellet, y eso nos va a dar una cantidad de metros cúbicos que nosotros queremos guardar. Y eso obviamente tiene un costo que se determina, que es relevante para el capital de trabajo, porque tengo que hacer esa inversión para tener esta cantidad de producto guardado. De forma equivalente, repito el procedimiento para las materias primas. Entonces, si voy a capital de trabajo, voy a tener un inventario de materia prima asociado a la materia prima, ¿no es cierto? Un inventario de producto, ¿no es cierto? Que es la cantidad de dinero que yo voy a tener guardado en los silos de almacenamiento. Y voy a tener algunas cuentas pendientes que van a estar asociadas a poder funcionar 2 meses, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener los gastos fijos de energía por 2 meses, más los gastos variables por 2 meses. Entonces, eso va a estar, eso se calcula en función del consumo energético y la producción asociada, ¿cierto? En forma adicional, tengo que guardar dinero para los sueldos por 2 meses y algunos repuestos que se hacen, que se calculan en función de los costos fijos de la planta. De esa manera vamos a necesitar un costo de capital de trabajo de alrededor de 7.800.000. Entonces eso lo tengo que considerar en mis flujos de caja.
que van a ser una inversión inicial que yo no voy a poder recuperar hasta que yo liquide el proyecto. ¿No es cierto? En ese caso voy a poder vender los inventarios y recuperar el dinero, pero este dinero es una inversión. Entonces, en el momento cero, tomando en cuenta la inversión inicial y el costo de capital de trabajo, vamos a tener un flujo negativo y flujos positivos a futuro, ¿cierto? Entonces, lo que se hace en lo sucesivo es determinar los flujos netos para cada uno de los periodos, ¿no es cierto? Obviamente la evaluación del proyecto no se termina ahí, ¿ya? Y lo que debemos determinar es el BAN. ¿Y cómo se determina el BAN? En función de la tasa de descuento, ¿no es cierto? El B34, ya. Fíjense que acá en la función BAN se pone la tasa de descuento, la cantidad de celdas a las cuales yo lo voy a pasar a valor neto, más la celda de la inversión inicial. De esa manera, transformando cada uno de estos flujos a valor actual, podemos determinar que el proyecto tiene un valor actual neto en el periodo de evaluación de 5 años de 64 millones de pesos, ¿ya? Al escoger la tasa de descuento que nos hace el BAN igual a 0, nos va a dar que, obviamente aquí calculamos la TIR, ¿no es cierto?, que nos haga el BAN igual a 0, y esto lo contabilizamos en todo la evaluación, y acá, obviamente, la TIR nos va a arrojar un 162%. Obviamente tenemos que basarnos en los criterios de evaluación y siempre elegir la TIR más grande que podamos, ¿ya? En este caso es una TIR bastante grande y obviamente dependiendo si yo elijo en función de la tasa de descuento, debiera escoger este proyecto dada la conveniencia que tiene, ¿ya? Y finalmente puedo determinar el periodo de recuperación, el payback, ¿no es cierto? Que en este caso el periodo de recuperación se produce dentro del primer año, ¿no es cierto? Porque tenemos una inversión de menos 9.300.000 y después 12.300.000 al primer año. Por lo tanto, en el primer año nosotros recuperamos la inversión del dinero. También podemos estimar el payback descontado, que es pasando a valor actual cada uno de los flujos futuros, y obviamente puede darnos un valor distinto en función de los flujos que se tengan pasados a valor actual. Alumnos, ¿alguna duda, consulta con los que les acabo de explicar? ¿Les quedó alguna duda de alguna de las celdas del flujo de caja? De todas maneras, el viernes vamos a resolver más problemas. Ya se los voy a llevar un par de enunciados y los vamos a resolver en conjunto. ¿Alguna duda, consulta? Ya, entonces la lección de esto es que primero tienen que calcular el EBITDA, ¿ya? Que nos va a permitir estimar el flujo neto de nuestro proyecto antes de impuestos, ¿no es cierto? A este le restamos la depreciación y finalmente le descontamos los impuestos que debemos pagar y le sumamos nuevamente la depreciación, y de esa manera vamos a poder estimar el flujo neto del periodo asociado, y teniendo los flujos futuros proyectados podemos estimar el valor actual neto. Eso, alumnos, ¿les quedó alguna duda, consulta? ¿Está todo claro? ¿Hay más consultas? No, profe. Ya, si no hay más consultas, podemos ir cerrando la reunión. Quedo atento a cualquier consulta. Les voy a revisar qué material tienen en los equipos de Teams para dejarles disponibles las presentaciones y la plantilla que acabo de utilizar, ¿ya?
cualquier consulta, estamos en contacto. Yo las notas de seguro se las voy a tener la próxima semana, ¿ya? De todas las evaluaciones y las retroalimentaciones que correspondan. Ahí sí, eso, cualquier información se la vamos a hacer llegar por correo electrónico. Ya, profe, gracias, que esté bien. Ya que tengan una buena tarde y cualquier duda, consulta, me escriben nomás. Chao, profe, gracias. Cuídense. Chao, hasta luego.